buenas noches con todos los participantes que se conectan a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Karen Neira Pérez, soy parte del grupo educativo Capacítate Perú. El día de hoy tenemos el curso de auditoría, fiscalización e inspección de seguridad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta capacitación está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia, de profesión ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una breve descripción: él es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, docente universitario, expositor a nivel nacional e internacional. Venimos trabajando ya bastante tiempo con el ingeniero en diversos cursos de materias de seguridad y salud en el trabajo, gestión pública, entre otros. Entonces, recordar a los participantes que podrán dejar las consultas en el chat y serán leídas y atendidas al finalizar la capacitación. Bien, ingeniero, adelante para iniciar. Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso como les dije, que tiene una característica muy importante respecto pues al proceso, ¿no?, de poder desarrollar las auditorías, ¿no? Y frente a ello pues cómo enfrentar, ¿no?, posteriormente un proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, sobre esa base nosotros vamos a desarrollar este curso, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Poder nosotros entender, desarrollar y comprender, ¿no?, lo que vendría a ser, ¿no?, el proceso de auditoría y fiscalización, es importante conocer, ¿no?, qué es lo que corresponde o comprende el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto lo vamos a hacer a manera de preámbulo, ¿no?, debido a que probablemente ustedes ya conozcan, ¿no?, algunos aspectos importantes, ¿no?, de este proceso. Bien, según lo que manifiesta, ¿no?, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, ¿no?, esta comprende, ¿no?, para poder tener, digamos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria, y esto pues tiene que ver con todo el proceso, ¿no? Uno de los aspectos principales, obviamente para nosotros, va a ser siempre, ¿no?, el proceso de la planificación en función a los trabajadores, ¿no?, o el liderazgo que asume el empleador, ¿no? Entonces, en ese marco, los trabajadores tienen que asumir, ¿no?, digamos, un rol, una responsabilidad muy importante en este proceso. Estamos justamente el día de ayer, ¿no?, se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, debido justamente a este proceso, no solamente de la inseguridad laboral, sino también, ¿no?, de las enfermedades ocupacionales, que son las que hoy en la actualidad, ¿no?, vienen teniendo mayor relevancia o mayor manifestación, ¿no?, de daños hacia las personas, ¿no? En ese marco, nosotros pues tenemos que comprender, ¿no?, el contexto de la organización, ¿no? Entender que todas las empresas, ¿no?, no tienen las mismas características, ¿de acuerdo? No todas tienen la misma cantidad de trabajadores, ¿no? Unas por eso se clasifican, ¿no?, empresas de maneras individuales, otras que son pequeñas, medianas y gran empresa, ¿no? Entonces, estos tipos de empresas, de una u otra manera, nos va a diseñar, ¿no? O sea, vamos a ir diseñando su sistema de gestión debido también a los espacios que van ocupando, ¿no? Entonces, también de acuerdo a la cantidad de trabajadores que van teniendo, van a requerir más espacios, ¿no? Y eso, pues, tiene que medirse, controlarse, ¿no?, y asegurarse, ¿no?
Entonces, una vez entendiendo el contexto de la empresa, vamos a conocer, ¿no? Las partes vamos a tener y vamos a conocer a las partes interesadas, ¿no? Que en cierta forma uno de los aspectos, una de las partes más importantes va a ser los trabajadores. Seguido a ello, ¿no? Obviamente es el empleador, ¿no? Luego, pues también todo lo que nosotros realizamos es para un cliente, ¿no? Entonces el cliente es otra parte interesada, ¿no? En este proceso. Y también los proveedores, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Y luego, pues obviamente a veces cuando somos gran empresa o mediana o cuando nuestros servicios van creciendo, ¿no? Tenemos que subcontratar, ¿no? A otras organizaciones, otras empresas, ¿no? Entonces eso va a requerir pues también, ¿no? Las contrataciones, ¿no? Que se realicen, ¿no? Entonces todos ellos van a formar parte de las partes interesadas, ¿no? También denominadas en la actualidad como stakeholders, ¿no? Para de esa manera, ¿no? Nosotros con todo ello, ¿no? Conociendo las características, las composiciones, vamos a realizar, ¿no? Un proceso de planificación. Dentro de este proceso de planificación, pues se va a hacer primero la línea base, ¿no? Se va a establecer el IPRC, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento, ¿no? El Plan Anual de Seguridad, ¿no? O los programas que se puedan establecer, ¿no? Con ello se van a considerar objetivos. Claro está, ¿no? Si no lo mencioné, la política de seguridad y salud en el trabajo firmado por el empleador, el máximo representante de la organización, es uno de los primeros documentos que da pie a este proceso. Con todo ello, ¿no? Se va a un proceso ya del desarrollo, ¿no? Del sistema en el proceso de cómo van generándose las operaciones, ¿no? Dentro del trabajo. Y en ese proceso, pues, se va a establecer un equipo de apoyo, que esto tiene que ver, pues, con los recursos económicos, humanos, logísticos, ¿no? Establecer la competencia, ¿no? Cuál va a ser la estrategia de información y comunicación entre todas las partes, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando ocurren estos sucesos es justamente a veces de no tener una buena comunicación, ¿no? O de repente de los primeros mensajes como sale, no son como llega finalmente hacia los procesos operativos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Esto es importante establecer una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que ya se establece, ¿no? Digamos, de repente, no dentro de la misma ley 21783, pero sí, por ejemplo, a través de las normas internacionales, ¿no? Tanto las que puedan salir de la OIT, tantas las que pueden salir de repente, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? O también de, de los estados americanos, ¿no? De la OEA, ¿no? Para poder, ¿no? Conjugar todas estas normativas, ¿no? Hacia un proceso único, ¿no? Tanto es así que dentro del proceso de la pandemia o post-pandemia, ¿no? Se estableció, ¿no? Que dentro del proceso de la seguridad y salud en el trabajo tiene que pasar hoy en la actualidad por un proceso de resiliencia, ¿no? Y es que los cambios, si se dan cuenta, no solamente por factores internos, sino además también externos, ¿no? Hay que evaluarlos de manera integral, ¿no? Les digo esto porque uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en estos últimos años, ¿no? Un aspecto primordial del cual siempre se ha manifestado, sino que nunca ha tenido, digamos, la magnitud de impacto que ha generado, como es la pandemia del COVID-19, ¿no? Llegando a paralizar las actividades, ¿no? Y otro, por ejemplo, ¿no? Lo que acaba de ocurrir hace un mes atrás, ¿no? Desde el mes de marzo, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? Todo un proceso de los fenómenos climáticos que han ocurrido y que esto, pues, en muchos lugares, ¿no? Ha paralizado, ¿no? La economía y asimismo también, pues, incluso ha llegado, pues, a tener pérdidas, ¿no? No solamente humanas, sino también
de equipos, ¿no? De territorios, todo eso. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? O sea, no es un tema que solo haya pasado en zonas urbanas, sino que dentro de estas zonas urbanas han habido, ¿no? O sea, organizaciones, ¿no? O empresas, ¿no? Que han sufrido afectaciones, ¿no? Entonces, esto también son temas que es importante, ¿no? En el proceso, ¿no? De apoyo, operación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tener que incluirla, ¿no? Por eso que si ustedes han revisado en algún momento la normativa, ¿no? Internacional, la ISO, ¿no? Esta determina, ¿no? Por ejemplo, el estudio de los riesgos internos y externos como uno de los factores también fundamentales, ¿no? Para fortalecer, ¿no? Nuestros programas y planes, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo que les voy mencionando, finalmente pasa por un proceso de evaluación, ¿no? En el proceso de evaluación se establecen estadísticas, se establecen, ¿no? Todo las mediciones, los análisis que se han realizado, ¿no? Pues se establece una auditoría interna, ¿no? Que es también una forma de medir, ¿no? Y además también se hacen, pues, dentro de estas evaluaciones, a los diferentes niveles de responsabilidades que tenemos en la organización, ¿no? Eh, para ello, pues se hacen trabajos, por ejemplo, operativos y de campo con el gerente general, ¿no? Donde él sale a hacer la evaluación de seguridad y salud en el trabajo. Donde los equipos, los mandos intermedios o altos también salen, ¿no? Entonces, y tienen que cumplir con una determinada cantidad, ¿no? De fichas, ¿no? O de análisis, ¿no? O de inspección o supervisión, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, no solamente es para los trabajadores o son para los mandos directos del proceso de operaciones, ¿no? Sino esto también tiene que ir hasta las máximas autoridades, ¿no? Para poder hacer una medición correcta de todo nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo, que esto no solo es para los trabajadores, ¿no? O sea, la seguridad y salud en el trabajo muchas veces se entiende, no, no, es un tema que los trabajadores exigen, dicen, ¿no? Claro, los trabajadores en primer plano son los que exigen porque es las condiciones a veces de vida como ellos están laborando. Pero sin embargo, esto en realidad, ¿no? Tiene que ser en todos los niveles, ¿no? Luego tiene que haber un proceso, pues, de mejora, ¿no? Donde vamos viendo, pues, todas las no conformidades, todos los incidentes, accidentes que hemos ido teniendo o obteniendo como resultado, ¿no? Del proceso de la implementación de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos viendo, pues, que hay cosas que mejorar. Esto de ahí vamos a pasarlo por un proceso de mejora continua. Entonces, a grandes rasgos, en este abstract que les he hecho en estos minutos, es lo que nosotros vamos a entender, ¿no? Cómo se va a desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el espíritu, ¿no? De lo que vendría a ser digamos, el desarrollo en nuestro curso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que les mencioné, ¿no? Nosotros debemos de cumplir con la ley 29783, que ha tenido ya 2 modificatorias, ¿no? Con ley y reglamento, y este de aquí nos solicita implementar este sistema de gestión. ¿Para qué? Para crear justamente una empatía entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Asegurar los medios, ¿no? De retroalimentación que tiene que haber en todos los niveles, ¿no? Asimismo también, ¿no? Evaluar los principales riesgos. Y cuando les digo evaluar, pues ahí tenemos que ver, como les mencioné, tanto los internos, que es lo principal, pero también los externos, ¿no? Está clarísimo que hoy en día, ¿no? Esto va a generar, pues, una serie de problemas, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, el desborde que hubo inicio en el mes de marzo en la zona norte del Perú, ¿no? Que recién se venía implementando, o en todo caso dando las operaciones, las primeras operaciones, ¿no? De la planta de Petroperú,
¿no? En el norte. Sin embargo, vino pues uno de estos fenómenos y resulta pues que se inunda la planta, ¿no? Y lo primero que dijeron, si ustedes recordarán, es este proyecto no tiene, ¿no? ¿no? O esta industria no tiene zonas de drenaje, ¿no? Bueno, sin embargo, se tomaron las consideraciones y rápidamente se aplicó pues el plan de continuidad operativa, ¿no? Y obviamente pues no tuvo luego posteriores problemas porque rápidamente se actuó, ¿no? A diferencia de otros lugares, ¿no? Que no hubo ese proceso de respuesta, sino por el contrario, pues los daños se fueron pues incrementando, ¿no? Entonces, ejemplos vamos a ver en muchos, ¿no? Como hemos visto casos de colegios, como hemos visto pues distintas empresas, ¿no? Los mismos municipios, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo pues que esto de aquí, no, a veces estamos preparados por un proceso de actuar rápidamente con un plan de continuidad, ¿no? De las operaciones, ¿no? Entonces, y les digo municipios porque ojo que la ley no está dada solamente para empresas. La ley dice claramente, esto se aplica en todos los niveles, ¿no? Ya sea público, ya sea privado, ya sea fuerzas militares, fuerzas policiales, ¿no? Entonces tiene que haber pues un proceso, toda una evaluación integral de este proceso, ¿no? Y con ello pues es importante, ¿no? Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estos aspectos para nosotros, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Que debemos de cumplir en la ley 29183, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí, ¿no? Ustedes van a tener, ¿no? Por ejemplo, una serie de documentos, ¿no? Que ya está establecido en el reglamento y en la ley que hay que cumplir. Pero como les mencioné hace un momento, en principio es la política de seguridad y salud en el trabajo que tiene que estar, digamos, de manera visible en un lugar principal, ¿no? El reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que debe ser aprobado por el comité y debe ser repartido y debe hacerse una inducción entre todos los trabajadores, ¿no? El IPERC, ¿no? Que viene a ser la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y controles, ¿no? Esto también se tiene que desarrollar previa línea de base, ¿no? Todo este documento IPERC nos va finalmente a arrojar un mapa de riesgos, ¿no? Que lo vamos a ir en cada piso donde nosotros estemos ubicados o en cada zona o área que vayamos a transitar, vamos a ir viendo, ¿no? La peligrosidad, ¿no? Que existe en cada lugar, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Esto nos va a permitir, pues, establecer objetivos y metas en función al servicio que nosotros estamos realizando o al plan que estamos articulando, ¿no? Todo nuestro plan, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo va a tener, pues, un plan de contingencias. La ley exige, ¿no? Plan de contingencia, planes y programas, ¿no? Hoy, por ejemplo, a través de la ISO 45000, ¿no? O a través de otras normas internacionales, ¿no? Se viene trabajando, o a través, por ejemplo, de la ISO de riesgos también, ¿no? La 37000, ¿no? Se viene trabajando el tema del plan de continuidad de operaciones, ¿no? Que eso no está dentro del proceso de la ley 29783, pero sin embargo, pues hemos visto o se ve por conveniente, ¿no? Que esto debe también de aplicarse dentro de este proceso. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora, ¿no? Que no es propio de la ley 29783, pero sí es parte del proceso. Entonces, aquí nosotros pues tenemos que ir también avisorando estos aspectos, ¿no? Por eso le decía que en el proceso, ¿no? de la ley 29783, al momento de realizar las auditorías, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que ir viendo también otros procesos, ¿no? Que van generando oportunidades, ¿no? Todos estos documentos van a ir acompañados de todas maneras de un registro, ¿no? Y este registro, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con el tema del formato, ¿no? De los accidentes o incidentes, ¿no? Que se generen en el trabajo. O también de la identificación de las zonas, ¿no? De los cuales se generan
enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, también vamos a ver el registro de exámenes médicos ocupacionales, lo denominado EMO, ¿no? Claro está mencionar, ¿no?, que hay ciertas variaciones, ¿no?, dentro de estas, la emisión de estas normas, ¿no? Asimismo, también está el registro, ¿no?, de inspección internas que se va realizando, ¿no? El registro de estadísticas, ¿no?, que les mencioné hace un momento, pues esto nos va a ir generando, porque nosotros tenemos que, para poder medir nuestros objetivos y poder medir nuestras metas, lo vamos a hacer mediante un registro de estadísticas, sino qué indicadores medimos, ¿cierto? Entonces, ahí va, ¿no? El registro de capacitaciones, de inducciones, de entrenamiento, de simulacros, ¿no? Es muy importante el registro de equipos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, de nuestras estaciones de emergencia y todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, un aspecto previo, ¿no? Hace también poquísimo tiempo hubo un suceso, ¿no? Aquí en la zona de Huacho, en las zonas altas, ¿no? Donde se estableció, ¿no?, un proceso, ¿no?, ¿cómo se llama?, de un simulacro en un colegio, y producto de este simulacro se pudo, pues, salvar la vida de los escolares, ¿no? O sea, eso queda como registro, ¿no? Entonces, la importancia que a veces tiene que ver, ¿no?, el proceso de desarrollo de estos simulacros. Entonces, no solamente por la forma como lo hicieron, sino también en el momento, ¿no? Entonces ya había, digamos, una forma de cómo actuar, qué hacer, en qué momento, ¿no? Y también, pues, es importante hacer un registro de las auditorías que se realizan, ¿no? Porque obviamente todas las organizaciones no realizan una o dos auditorías, ¿no? En su proceso al año a veces realizas, pues, 3, 4 auditorías, ¿no? Dependiendo del tamaño de la organización también, ¿no? O también haces auditorías anuales, ¿no? De acuerdo a o sea, estamos hablando de las auditorías internas, ¿no?, que es de primera parte. Pero también vamos a tener las otras auditorías, como es la del ministerio, ¿no? Estas nos va a permitir, por ejemplo, dicen, ¿no?, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Entonces también estas auditorías, ¿no?, que ya van a ser medidas de otra manera, ¿no?, con mayor rigurosidad. Entonces, nos va a permitir también saber cómo nosotros estamos en el proceso de implementación, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente mencionarles, ¿no? En la siguiente lámina, ustedes van a poder ver ahí, ¿no?, que la ley 29.18.3, esta ha sido modificada, ¿no?, por la ley 32.2.2, ¿no?, donde las modificaciones que se han realizado, ¿no?, son modificaciones, digamos, más de operacionales, ¿no?, como es el caso de si el centro médico tiene que estar necesariamente dentro de la organización. En este caso se establece, ¿no?, que el centro médico se puede, pues, también tercerizar, ¿no?, o que si el ingeniero de seguridad necesariamente tiene que estar, por ejemplo, dentro de la planta permanentemente, ¿no?, de acuerdo a las actividades, si no son de alto riesgo, entonces también puede ser tercerizado, ¿no? Y en este caso, ¿no?, se les da, pues, la potestad para que ellos puedan desarrollar, ¿no?, actividades, ¿no?, digamos, de responsabilidad o de representación, ¿no?, de los empleadores, ¿no?, sobre todo en el proceso de asesoramiento técnico para la implementación y también para el proceso, ¿no?, de desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Me copian? Sí. Como les decía, ¿no? También, además, aquí se ha podido desarrollar, pues, una serie, ¿no?, de reglamentos, ¿no?, dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo, y estos reglamentos se han hecho ya incluso por sectores, ¿no?
como es el caso de electricidad, ¿no? Que por ejemplo ya fue esta actualizada, ¿no? En el caso de minería, en el caso de pesca, ¿no? Del de agricultura que se aprobó el año pasado, ¿no? El caso de construcción que también se estableció el reglamento en el 2019, ¿no? En el caso de hidrocarburos, ¿no? Industria, transporte, ¿no? Entonces todos ellos ya van teniendo su normativa, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, cada una de estas normativas que les voy mencionando, obviamente pues ya están desarrolladas a través de sus resoluciones ministeriales, a través de decretos supremos, ¿no? Que van a permitir justamente cada vez, ¿no? Formalizar más, ¿no? El proceso, ¿no? De la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente. Entonces, teniendo todo este marco, en la siguiente vamos a empezar, ¿no? a poder establecer el proceso de lo que vendría a ser la implementación de la auditoría, ¿no? ¿Qué cosa es y qué entendemos nosotros, ¿no? Por auditoría, ¿no? Bueno, cuando nosotros hemos escuchado, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Hablar de auditoría, ¿no? Es algo como que viene pues un tema de bastante presión, ¿no? Donde las auditorías, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, de repente más a las auditorías contables, administrativas, ¿no? Que de una u otra forma, pues estas tenían pues un proceso sancionador, ¿no? Sin embargo, ¿no? Nosotros cuando tratamos dentro del proceso de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Las auditorías se desprenden de distintas partes. Pero estas auditorías van a ser básicamente, ¿no? Procesos, ¿no? Donde nos permitan a nosotros, ¿no? Verificar, ¿no? Y sistematizar, ¿no? De manera independiente y documentada, ¿no? Todas las evidencias, ¿no? Que vamos a evaluar de manera objetiva, tan solamente con el objetivo, ¿no? De determinar el grado de cumplimiento, ¿no? De cada una de las auditorías, en el cual se va a establecer determinados criterios también, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estas auditorías no tienen que ser esas auditorías engorrosas, sino son auditorías amigables, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay un tema donde yo, de no cumplimiento, sanciono a un trabajador, de no cumplimiento, sanciono a la empresa, ¿no? No. Para eso viene otro proceso, que es un proceso de fiscalización, ¿no? Ese es muy diferente. ¿De acuerdo? En este caso, pero esta auditoría sí sirve para medir o prepararnos frente a un proceso de supervisión o un proceso de fiscalización, a un proceso de homologación, ¿no? Entonces, esto sí es importante, ¿no? Su desarrollo. Por eso le decía, hay auditorías internas y hay auditorías externas, ¿no? Entonces, la auditoría, con todo ello, es un proceso donde se evalúan los elementos de entrada y de salida. Esto también se desarrolla de manera sistemática, ¿no? Donde que se realiza de manera ordenada, ¿no? Porque ahí, si ustedes han visto en la lámina inicial, ¿no? Hay un proceso, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, el sistema, ¿no? De Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se establece en un proceso del 1 al 10, ¿no? Y es la misma que maneja también las ISOs, ¿no? O similar. Entonces, esto de aquí, por eso dice que se desarrolla de manera sistemática, ¿no? Ordenada. Es independiente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es asegurar la objetividad, además también la imparcialidad. O sea, aquí, cuando se desarrolla la auditoría, tiene que haber mucha discrecionalidad. Más aún todavía si es una auditoría interna. Los datos que yo obtenga, los datos que yo pueda recolectar, ¿no? En el proceso de la auditoría, tienen que ser celosamente guardadas por cada uno de sus miembros, ¿no? De quienes realizan
esta auditoría. No puede ser ventilada ni puede ser también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es parte de un proceso de mejora. No es para un proceso donde... Ahora, si no hay mejoras, bueno, ahí obviamente ya pasa por un proceso diferente, ¿no? Pero en primera instancia no es recomendable, ¿no? Digamos que nosotros, ¿no? Como auditores, tengamos que ventilar toda la problemática, ¿no? Entonces, eso es un proceso. Por eso dice pues que tiene que ser independiente. Y obviamente todo lo que nosotros encontremos, ¿no? Para no decir que estemos ocultando información, lo vamos a documentar. Y obviamente nosotros pues tenemos también de ello, pues vamos a tener, ¿no? Todas estas documentaciones, ¿no? Para en algún momento también vernos si participamos en una siguiente auditoría y vemos que continúa el problema, entonces significa que no se ha cumplido, ¿no? Con la, no se ha cumplido con la, con la mejora continua que se debe establecer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver al final de la proceso de auditoría? La siguiente, por favor. En este entender, entonces, ¿no? Las auditorías o la auditoría, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se enmarcan de algunos principios, ¿no? De auditoría que es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, ahí nosotros vamos a ver, en principio, que estas auditorías tienen que ser, ¿no? De bastante profesionalidad, como les decía, nosotros que somos auditores, ¿no? Tenemos que actuar, ¿no? De forma íntegra, ¿de acuerdo? Tenemos que presentar imparcialidad, ¿no? Nosotros podemos conocer, saber, de repente el área 1, el área 2 son allegados a mí, pero eso no significa que nosotros tengamos pues que cambiar la rigurosidad. Si yo voy a establecer una rigurosidad para un área, tiene que ser la misma para todas, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? La imparcialidad, ¿no? Y de tal forma, pues, debemos de informar con veracidad o exactitud, ¿no? O de repente, ¿no? Ya no estoy, digamos, muy llegado con los trabajadores, sino con los gerentes, ¿no? Y quiero llevarme bien con ellos, ¿no? Para una renovación de un trabajito, todas estas cosas, ¿no? Pero si nosotros no actuamos con imparcialidad, esto luego puede finalmente generarse en un problema que puede ser incluso hasta mortal, ¿no? Obviamente esto para nosotros pues requiere mucha seriedad, ¿no? Es importante, ¿no? El debido cuidado profesional, ¿no? Para aplicar la diligencia y el juicio al auditar, ¿no? Le decimos esto porque cuando se tiene que, vamos a ver en el desarrollo más adelante, ¿no? El proceso de la imparcialidad, ¿no? O del cuidado profesional, es debido pues a que nosotros no podemos, ¿no? Por ejemplo, llegar y de repente, no sé, si hay algo que para nosotros puede ser muy obvio, ¿no? De resolverse y nosotros pues hacemos hincapié en eso, ¿no? No podemos hacer porque los auditados, ¿no? Pueden sentir, pues, ¿no? Que en realidad se está pasando pues, por una infidencia, ¿no? Y eso, pues, obviamente va a ir generando ciertos problemas, ¿no? Nosotros no podemos generar, por ejemplo, demasiado debate en ese aspecto, ¿no? Para eso, en las auditorías se revisan documentos, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay documentos? No lo tengo ahorita, pero te lo puedo tener para más tarde o para mañana. Perfecto. Entonces necesitamos, ¿no? Necesitamos, ¿no? La prueba de esos documentos. Entonces, una vez que se tenga, recién se podrá ver, ¿no? Si es conforme con el checklist, ¿no? Si no, será parte de un proceso de observación, ¿de acuerdo? También va a ser muy importante la confidencialidad, ¿no? El proceso de la seguridad de la información. Entonces, la confidencialidad a nosotros nos va a dar pues, justamente la garantía de nuestro trabajo, ¿no? Donde el empleador pues, no se vea expuesto, ¿no? Por el desarrollo de la actividad que nosotros estamos desarrollando.
es importante, ¿no? Nosotros tener bastante independencia. Claro está que nosotros muchas veces, ¿no? Nos cruzamos, nos encontramos, ¿no? Con profesionales, ¿no? Con los cuales hemos laborado anteriormente o hemos conocido en algún momento, ¿no? Entonces ahí nosotros pues tenemos que cumplir también con ese proceso, ¿no? De independencia, ¿no? Y siempre, ¿no? Nuestro enfoque tiene que estar basado, ¿no? En el proceso de la evidencia, ¿no? Enfoque basado en la evidencia, porque esto nos va a permitir, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Buscar justamente la integridad, ¿no? La independencia, la confidencialidad, ¿no? Y el debido cuidado también de nuestro mismo, ¿no? Porque si no tenemos ese proceso, vamos a en algún momento tener algún problema. La siguiente lámina, por favor. Entonces, para nosotros, una vez establecido ya la objetividad, todo esto, es importante ir viendo cuál es el objetivo que nosotros perseguimos, buscamos, ¿no? Al poder desarrollar la auditoría, ¿no? Lo que nosotros, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Por qué auditar el sistema de gestión? Lo auditamos, pues, justamente porque en principio está implementado, ¿no? Segundo, ¿no? Es porque tenemos que ver cómo funciona según lo que hemos planificado, ¿no? Nosotros hemos establecido una estructuración y un desarrollo, entonces queremos ver esto cómo está funcionando, ¿no? También porque nosotros queremos pues, que en el sistema de gestión se cumplan con los criterios fijados, ¿no? Ya hay, ¿no? Criterios establecidos para el desarrollo de una auditoría. Lo que tenemos que buscar son los cumplimientos de cada uno de estos, ¿no? Se trabaja, ¿no? Para la mejor, y todo esto se trabaja para pues, mejorar el sistema de gestión. Ojo, el propósito de nuestra auditoría es mejorar el sistema de gestión. De ninguna manera es para poder, digamos, paralizar o increpar, ¿no? El funcionamiento, ¿no? de las operaciones de la organización. No, esto es para mejorar. Eso es lo que nosotros buscamos, mejorar. Entonces, si eso no se consigue, entonces no estamos siendo, digamos, claros o no estamos haciendo imparciales o objetivos con la auditoría, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos dice la ley 29783, ¿no? Acerca, ¿no? De las auditorías. Entonces, para esto, si ustedes leen el artículo 43, ahí va a estar claramente, ¿no? Definido, ¿no? Cómo se desarrollan las auditorías, ¿no? De manera periódica, ¿no? Como dice, ¿no? Para ver justamente el cumplimiento, ¿no? Si es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales, ¿no? Dice, la auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no? En consulta sobre la selección de los auditores en base, pues, a las fases de auditoría que se van a establecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la ley 29783, ¿no? Cuando son auditorías, ¿no? Que están registrados dentro de la ley 29783, los auditores tienen que estar registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esto es para las auditorías, ¿no? Externas, ¿no? Para las auditorías internas no es necesario, ¿no? Pueden ser independientes, ¿no? Para ello es importante cumplir con el registro obligatorio, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los registros de las auditorías. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en el reglamento, ¿no? 005-2012, ¿no? Hay ya registros que se están, digamos, que están para aplicarse. Entonces nosotros para poder llegar a cumplir, ¿no? Con la ley 29783 tiene que aplicar estos registros. No, pero yo tengo otros registros de normas internacionales. Perfecto, eso puede ser para tu manejo interno o para tu, de repente, certificación, ISO, o homologación. Pero en el caso de la ley 29783 siempre tienes que ceñirte a los formatos que ya se establecen, ¿no? Y claro está que todo eso va a ayudar, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es, ¿qué cosa? Es integrar, ¿no? Cosa que cuando
un auditor tanto del MINTRA o externo o de homologación o interno pueda verificar esto, ¿no? Que sí tiene todos los componentes. Entonces vamos a tener auditorías internas, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Auditorías internas en cumplimiento de la ley 29783, determinados criterios. Auditorías internas en cumplimiento de la norma ISO, determinados criterios. Entonces, ahí es importante, ¿no? Tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Mediante Decreto Supremo 014 del 2013, ¿no? Se aprueba, ¿no? El registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo que estos auditores registrados es para evaluar en función de la ley 29783, ¿de acuerdo? Si tú quieres en función a las ISOs, hay un sistema de auditorías que es, por ejemplo, el IRCA, ¿no? Entonces ahí tienes también, ¿no? De que puedes inscribirte y ser parte, ¿no? Un registro de auditores internacionales, ¿no? La siguiente, por favor, que eso te sirve para todo también, ¿no? O sea, ¿cuáles son los tipos de auditoría? Como yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Existen, ¿no? Por ejemplo, de primera parte, de segunda parte, de tercera parte, ¿no? Los de primera parte es para justamente verificar nuestro accionar interno. De segunda parte es cuando nosotros queremos homologar con algún proveedor. Y de tercera parte es cuando nosotros queremos certificar, ¿no? O también pasar la auditoría externa, que es el caso del MINTRA, ¿no? Para donde se realizan, pues justamente las evaluaciones son mucho más, digamos, detalladas, ¿no? Entonces, es importante este aspecto conocerlo, ¿no? La siguiente, por favor, ¿cuáles son los beneficios de poder realizar estas auditorías? En principio, ¿no? La auditoría de primera parte nos va a permitir mejorar los procesos. Entonces, como les decía, como es interna, lo que nosotros tenemos que estar ceñidos es en que los procesos estén adecuados dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no es tanto ver el tema de cómo se ve el tema de la confianza externa o la confianza interna, ¿no? O sea, que principalmente es la mejora de los procesos. La siguiente, por favor, perdón, en las estadísticas, ¿no? De segunda parte, ¿no? Lo que se evalúa más es, por ejemplo, cuál es la confianza interna y la confianza externa, que son estos justamente ya cuando nosotros vamos a homologar para un cliente, ¿no? Entonces, ahí es importante ir viendo ambos aspectos, ¿no? Y cuando vemos la de tercera parte, ¿no? Como ya les mencioné en la lámina anterior, ¿no? Cómo se denomina, estas la que buscan principalmente es la confianza externa, ¿no? Y además también cómo estos se han venido implementando, ¿no? Dentro de un sistema integrado o también dentro de la confianza interna, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá ya el tema de la mejora de los procesos no es tanto, ¿no? Sino vamos viendo hacia los otros aspectos, ¿no? Entonces, para eso, en cada una de las diferentes auditorías te piden diferente tipo de documentación, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Entiendo que me han dado un tiempo y voy a tratar de culminar en este tiempo, ¿no? Los términos y definiciones, ¿no? Dice, el auditor es una persona con competencia y llevar a cabo. Por ejemplo, yo no estoy inscrito en el MINTRA, no tengo certificación IRCA, ¿no? Pero si puedo dirigir una auditoría, claro, puedo dirigir una auditoría interna, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Si tú estás inscrito en el MINTRA y no estás inscrito en IRCA, entonces puedes dirigir una auditoría externa, sí, pero en cumplimiento de la ley 29783. Y entonces en IRCA, ahí tú puedes dirigir una auditoría, ¿no? O puedes ser líder de auditoría si diriges una de la ISO 45.000, ¿no? Uno, ¿no? Entonces, y no viceversa, ¿de acuerdo? Tú como auditor líder vas a tener un equipo auditor, ¿no? Este equipo auditor, ¿no? Va a llevar a cabo, ¿no? Justamente todas las consultas, ¿no? El apoyo técnico para todo el proceso, ¿no? Y también vas a tener un experto técnico, ¿no? Una persona, ¿no?
con el cual pues va a aportar conocimientos específicos, ¿no? Y esta persona no necesariamente va a tener que estar inscrito en algún sitio, pero que sí tiene amplia experiencia, ¿no? En llevar a cabo procesos de auditoría, ¿no? La siguiente, por favor, tanto en 29183 como en la 45000, ¿no? La siguiente, bueno, criterios, vamos a tener criterios de auditoría, ¿no? Vamos a tener evidencias de auditoría, como les mencioné, nuestra auditoría siempre van a estar en función a las evidencias, ¿no? Y todos estos finalmente nos va a determinar hallazgos, ¿no? Que estos van a ser el resultado, ¿no? De todo lo que nosotros ya hemos venido evaluando. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos otros más, ¿no? Como es el programa de auditoría. Ojo, es importante nosotros, antes de iniciar una auditoría, ¿no? O de asumir el liderazgo en una auditoría, es revisar su programa de auditoría para ver cómo han planificado. Ojo, cuando yo digo hay que revisar el programa de auditoría, no es que yo haya elaborado el programa de auditoría, eso lo han elaborado, ¿no? Con el ingeniero de seguridad como parte, ¿no? De su desarrollo, ¿no? De plan anual, ¿no? En la organización. Nosotros, como auditores, vemos, ¿no? Qué es lo que han programado, ¿no? Y en función a eso vamos a ir viendo la planificación que ellos tienen, ¿no? Nosotros luego vamos a elaborar un plan de auditoría, ¿no? Propiamente, ¿no? O en todo caso a propuesta de lo que ellos tienen, nosotros revisamos y también vemos, ¿no? Si se ajusta o qué más agregamos dentro de ese plan de auditoría, que es la que sí nosotros vamos a desarrollar para determinado propósito, ¿no? Esta descripción de las actividades, ¿no? Se van a desarrollar in situ, ¿no? O como nosotros lo estemos planificando, ¿no? Los alcances de la auditoría, estos van a ser, ¿no? De extensión y de acuerdo a los límites de la auditoría, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actividades que nosotros tenemos que considerar dentro del plan de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a, en principio, vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a el alcance de la auditoría, el equipo auditor, ¿no? Si es interno, externo, es primera, segunda, tercera parte. De acuerdo a ello, nosotros vamos a establecer nuestro equipo auditor. Vamos a tener un contacto inicial con el auditado, en este caso, pues, con el alto mando, ¿no? Dirigencial de la organización, ¿no? Esto nos va a permitir también determinar la viabilidad de la auditoría y vamos a ver los pros y los contras, ¿no? Qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. O sea, con eso nos va a permitir a nosotros desarrollar incluso el alcance de la auditoría, ¿no? La revisión de los documentos, ¿no? Ya una vez definido nuestro alcance, qué cosa, qué documentos vamos a requerir, ¿no? Antes, ¿no? Durante y después, ¿no? Preparar el plan de auditoría con todo lo determinado, asignamos las tareas al equipo porque ya sabemos cuántos vamos a ir, quiénes van a ser y en qué días vamos a actuar, para lo cual pues, vamos a tener que asignar las tareas. Preparar los documentos de trabajo de campo, ¿no? Que es muy importante porque nada puede faltar el día que realizamos las auditorías. Y con ello iniciamos nuestras actividades de auditoría. Vamos a iniciar, en principio, haciendo una reunión de apertura donde tienen que estar necesariamente, ¿no? Todos los directivos de la organización y todo el equipo auditor, ¿no? Tiene que haber una revisión de la documentación de la auditoría, comunicación durante la auditoría, ¿no? A todas las áreas, ¿no? Actividades, ¿no? Que se van a realizar, ¿no? Es importante conocer este aspecto, ¿no? Tiene que haber, pues, una generación de hallazgos, una recolección de verificación de la información y luego con ello hacemos las conclusiones de la auditoría y la reunión de cierre, ¿no? Con ello, ¿no? Hacemos nosotros la preparación del informe de auditoría. Una vez que ya nosotros damos el informe, ¿no? O tenemos ya preparado el informe de auditoría, hacemos la finalización de esta auditoría y con ello también el proceso de seguimiento. La siguiente, por favor. Los hallazgos, nosotros vamos a tener dentro del proceso de los hallazgos las evidencias de la auditoría, ¿no? Cómo se están desarrollando, ¿no? Y además también con ello, pues, los hallazgos vamos a tener de conformidad, los de no conformidad
y la oportunidad de mejora que van a ser observaciones, ¿no? Y esto va a tener un plazo para poder levantar esta información. Y vamos a tener también el proceso de los criterios de la auditoría, ¿no? Entonces, todo esto nosotros vamos a tener en consideración al proceso de desarrollar la auditoría. La siguiente, en la elaboración del informe de la auditoría, ¿no? Ahí nosotros vamos a tener que incluir, ¿no? La reunión de cierre, ¿no? Revisar el acorde de los hallazgos, discutir las recomendaciones, ¿no? Preparar los reportes de no conformidad, ¿no? O sea, todo esto se tiene que armar, ¿no? Para la reunión final del equipo auditor. Ojo, la siguiente, por favor. Entonces, ahí es una preparación de un documento inicial donde, la siguiente, por favor, donde nosotros vamos a tener en consideración, ¿no? Bueno, esto de aquí, esto se estableció en el tiempo de COVID, ¿no? Donde la emergencia, ¿no? Sanitaria, ¿no? Se extendió, ¿no? Y por lo tanto, pues, las auditorías también se postergaron, ¿no? Hasta que finalice, ¿no? La emergencia sanitaria y asimismo también, ahorita, por ejemplo, ya se encuentran, ¿no? Dentro de los plazos, ¿no? Calendarios para realizar las auditorías, ¿no? ¿No? Y de acuerdo ahí, ojo, que hay sectores que todavía continúan, otros no, entonces ahí es importante evaluar eso, ¿no? Y luego dice 15 días calendarios posteriores a ellos, ¿no? Presentar los informes de autoridad. Esto básicamente es para las auditorías que están en el marco del Ministerio de Trabajo, ¿no? El tema de los comités de seguridad y salud en el trabajo, cosa que esto en la actualidad ya se le da la siguiente, por favor, ya se ha venido superando porque se han empezado a hacer elecciones tanto virtuales como presenciales, ¿no? Entonces ya nos ha permitido, ¿no? Bien, eso es respecto al tema de la auditoría. Ahora rápidamente vamos a ver lo que viene a ser el proceso de inspección, supervisión, fiscalización, ¿no? En el proceso de inspección, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es importante, ¿no? Saber, pues, que tiene a su cargo, ¿no? El adecuado cumplimiento de las leyes. En este caso es en el marco, básicamente, la ley 29783. Eso tiene que estar clarísimo, ¿no? Por lo tanto, la inspección está a cargo de vigilar cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, que debe de exigirse a las responsabilidades administrativas, ¿no? Y además también van a permitir, ¿no? Orientar y asesorar técnicamente, ¿no? A los administrados, ¿no? Todo esto se realiza en el marco de la Ley General de Inspección, ¿no? Es importante también conocer este aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente aquí el marco normativo, ustedes lo pueden revisar, ¿no? De manera detallada cada uno de ellos, ¿no? Los decretos de urgencia que también se han venido dando. La siguiente, por favor, ¿no? Porque eso es importante en su momento a desarrollarse, ¿no? A materia de estudios es importante también conocerlo, ¿no? Porque no vamos a decir que la pandemia desapareció, puede aparecer otra pandemia en algún momento, entonces hay que estar preparados. Cómo se ha desarrollado, qué debemos hacer más adelante, ¿no? Con esta experiencia que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, se estableció la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? En el cual, pues, a través de la ley 3814, ¿no? Para el fortalecimiento de las inspecciones, ¿no? Donde se les da también, se les faculta, ¿no? Durante una vigencia de 8 años, ¿no? Para que ellos a nivel nacional puedan seguir ejerciendo este proceso de inspección, ¿no? Claro está que esto pasaba también a mano de los gobiernos regionales. La siguiente, por favor. Esto de aquí es una norma, ¿no? Que sacó la SUNAFIL para aprobar, ¿no? El protocolo, ¿no? De inspección del trabajo en el marco de la emergencia sanitaria. De tal forma, seguimos, este protocolo 005, ¿no? Estableció 3 bloques, ¿no? de intervención en función al plan de vigilancia, en función a los procedimientos obligatorios del COVID-19 y también en el proceso de regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? Hoy en la actualidad ya no hablamos de esos procesos. Hoy, por ejemplo, la siguiente, estamos hablando en procesos de
lo que viene a ser el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego, esto fue aprobado, ¿no?, por una versión que es la Directiva 002, a través de las, ahí nos detenemos, por favor, a través de las diferentes normativas, ¿no?, o roles que se van a entender, ¿no? Es importante aquí conocer, por ejemplo, el rol integral del sistema de inspección del trabajo. Por ejemplo, en el proceso de fiscalización, ¿no?, lo que uno busca, ¿no?, ¿qué cosa es? Es realizar una inspección y de acuerdo a esta inspección buscar el cumplimiento de las normas laborales. Por lo tanto, en el proceso de fiscalización se puede, ¿no?, de acuerdo a los no cumplimientos, ¿no?, se puede tener un proceso sancionador, ¿no? Pero también se puede hacer actuaciones de orientación. Pero en el proceso de prevención, ¿no?, también ellos hacen un proceso de actuación de orientación, pero también hacen información, difusión, capacitación y asesoramiento para cumplir las normas. Entonces, la siguiente, por favor. Claro está que aquí nosotros tenemos dos procesos. Un proceso de fiscalización y un proceso de inspección, ¿ya?, para ver el cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Prevenir los riesgos laborales, ¿no? Los empleadores previenen, el Estado controla y fiscaliza a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Los trabajadores, ¿no?, y sindicatos participan. La siguiente. Entonces, ahí es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Lo que les decía, ¿no? Cuando sale la norma de SUNAFIL, ¿no?, o la creación de SUNAFIL, ¿no?, hay un cambio, ¿no?, donde SUNAFIL, ¿no?, realiza las acciones inspectivas, ¿no?, de 1 a 10 trabajadores, ¿no?, en planilla electrónica, perdón, las direcciones regionales, ¿no?, los gobiernos regionales, ¿no?, de las gerencias de trabajo y promoción de empleo, ellos hacen inspecciones de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Y los que tienen de 10 a más, los realiza SUNAFIL, ¿no? O sea, los gobiernos regionales tienen responsabilidad, ¿no? La SUNAFIL tiene su responsabilidad, que son separadas, ¿no? Ahora, aquí en un proceso de supervisión también actúan otros, ¿no? Actúan, por ejemplo, el salud, actúan los gobiernos locales, actúa la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces hay distintos actores que pueden generar, ¿no?, estos procesos de fiscalización. La siguiente, por favor. Todas en el marco de la ley 2983. ¿Cuáles son las facultades de los inspectores? Ingresar al centro de trabajo sin previo aviso. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Los inspectores no necesitan autorización. Ellos tocan la puerta y a los 2 segundos ya están dentro de la organización. Tú los haces esperar más de eso, falta. Grave incluso. Requerir el apoyo de la fuerza pública, como es el caso de la policía, ¿no? Interrogar a los trabajadores de la empresa, ¿no? Es importante, no necesariamente tiene que ser al ingeniero de seguridad, al comité de seguridad o a los altos mandos, ¿no?, sino también a los trabajadores. Hacer prácticas de investigaciones, ¿no?, exámenes, pruebas, inspecciones del lugar de trabajo, solicitar información a través de la comparecencia, ¿no? Te dicen, ¿saben qué? Determinados documentos, te dejo esta acta, tienes un plazo de 48, 72 horas, ¿no?, una semana, 15 días, para tú remitirme toda esta información. Tú tienes que hacerlo en ese plazo perentorio, ¿no?, para ver si levantas o no levantas las observaciones. La siguiente, por favor. Ojo que hay inspectores, ¿no?, generales y hay inspectores auxiliares, ¿no? Muchas veces se ha tenido que sacar algunas normativas, ¿no?, para poder facultar a los inspectores auxiliares a ampliar, ¿no?, su rango de acción. ¿Debido a qué? Debido a que a la falta de inspectores, ¿no?, en SUNAFIL, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esto también, estos aspectos, ¿no? En el caso de los inspectores, ¿no? Está clarísimo, ¿no?, que las funciones
inspectivas, ¿no? De vigilancia y control, ¿no? Para microempresas y pequeñas empresas lo pueden hacer los auxiliares, ¿no? Asimismo, también ellos pueden resolver interrogantes, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? A fin de verificar, ¿no? Sus expedientes, ¿no? Resolver interrogantes, ¿no? De acuerdo a las inspecciones que han realizado, ¿no? Y asimismo también brindar apoyo, ¿no? A los directivos y responsables del sistema de inspección, ¿no? Laborales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí también es importante saber, ¿no? Quiénes están participando, ¿no? Las multas, según ley o según normativa, estas se establecen en leve, grave y muy grave, ¿no? Leves cuando no se cumple, grave van a ser ya cuando se vienen contrarios a los derechos de los trabajadores, ¿no? Y muy grave es cuando tienen ya una trascendencia, ¿no? De infringir, ¿no? Los derechos esenciales de los trabajadores, ¿no? Entonces ya ahí estás vulnerando de manera muy, muy grave, ¿no? Las condiciones de vida, ¿no? Y también es importante, ¿no? Los criterios que determinan para esto va a ser de acuerdo al lugar de trabajo, a la cantidad de trabajadores, ¿no? Que se está en ese momento fiscalizando, ¿no? El incumplimiento, ¿no? De las infracciones va a depender básicamente al respeto a los trabajadores, a la conducta dirigido o a la desnaturalización de la visita de la inspección, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que esto a veces afecta el respeto a la vida, la integridad física y la salud, ¿no? La escala de las multas, la siguiente, por favor. Esto es muy importante que ustedes conozcan antes de poder culminar, ¿no? Con esta clase. Es que las sanciones, ¿no? Se van a imponer de acuerdo en función a materia de relaciones laborales, ¿no? Y estas se van a depender de la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados que les comentaba, ¿no? Esto de aquí, las multas van a ir siempre en mediciones en UITs, unidades impositivas, ¿no? Tributarias. Por ejemplo, las leves hasta 50 UITs, las graves hasta 100 UITs y las muy graves hasta 200 UITs. Es importante que ustedes conozcan que la multa máxima por el total de las infracciones detectadas no podrá superar las UITs vigentes en el año en el que se constató la falta. En el año que se constató, porque luego tú puedes apelar y puedes generar pues todo un proceso, ¿no? De revisión, ¿no? Pero siempre con partiendo del año donde fue determinada la falta, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo ese aspecto, ¿no? Para eso hay un cuadro, ¿no? De sanciones, justamente la que vamos a ver ahorita, ¿no? Y donde aquí se va a determinar, pues, ¿no? De acuerdo a el número de trabajadores afectados, de acuerdo a leves, graves, muy graves, ¿no? Cuál es el porcentaje de UIT que se va a poner, por ejemplo, a microempresas, ¿no? A pequeñas empresas de la misma manera, ¿no? De 1 a 5 trabajadores, de 6 a, ¿no? Así hasta de 100 a más trabajadores, ¿no? Entonces ahí se va estableciendo, ¿no? Los porcentajes de UITs, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, de acuerdo a la gravedad de la infracción y de acuerdo a la cantidad de trabajadores, esto va aumentando, ¿no? Desde el 0.09% hasta el 7.65%. La siguiente, por favor. Esto es para micro y pequeña empresa. También hay para los que no son no MIPES, ¿no? Entonces, para los no MIPES, que son, ¿no? La gran empresa, también estas incluso pueden llegar en muy grave hasta el 45%, ¿no? De las UIT, ¿no? Entonces, se dan cuenta que es importante verificar, ¿no? Hacer, accionar, ¿no? De manera preventiva, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ir viendo algunas casuísticas, ¿no? De sanciones que se han venido dando, por ejemplo, en el caso de supermercados, ¿no? Primero, por ejemplo, por no adoptar, ¿no? Medidas preventivas, ¿de acuerdo? Y estas, pues, se han tenido, por ejemplo, el número de trabajadores afectados, 2.369 trabajadores, ¿no? Otra de ellas, por ejemplo, ¿no? Una grave,
¿no? Que no implementó el procedimiento escrito para tareas de alto riesgo, ¿no? O sea, de un PETAR, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores estaban? 6 trabajadores, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se establece, ¿no? la multa, ¿no? La siguiente, por favor, y ahí ustedes lo pueden ir estudiando, como les van a proporcionar este material, ¿no? El proceso de cuánto viene a ser para cada uno las multas que se establecen, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos de los aspectos que es importante que conozcan, ¿no? Cuando el incumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo se establece como una multa muy grave. El diagnóstico de línea base como grave, ¿no? El mapa de riesgo visible es leve, ¿no? El reglamento, el RITS, si no lo tienen los trabajadores, ¿no? O no tiene la empresa, es considerado muy grave. La siguiente, por favor. Entonces ahí también esto ustedes lo pueden ir estudiando de manera detallada, que ya está establecido, ¿no? Para el plan anual de capacitaciones, para las auditorías, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El siguiente, para el plan anual de capacitaciones, ahí ustedes tienen, ¿no? Multas graves, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Bueno, aquí, esto ya lo vimos, ¿no? Respecto al tema de las sanciones que se van estableciendo, ¿no? Aquí sí nos detenemos un momento para poder justamente ver, ¿no? En el proceso de las actuaciones inspectivas, ¿no? O sea, no es que Sunafil viene hoy día, me deja mi acta y sobre esto luego me llega una resolución y sobre esa resolución yo, bueno, tengo que pagar, en fin, o tengo que ya culminar mi proceso, ¿no? No. Esto tiene tiene un procedimiento, ¿no? Donde inicia, ¿no? Por ejemplo, Sunafil puede actuar por oficio o por alguna denuncia, ¿no? Entonces, de tal forma que tiene 10 días hábiles, ¿no? Para ordenar la inspección, ¿no? Y para de esa manera, ¿no? Asignar al inspector y hacer las actuaciones inspectivas, ¿de acuerdo? Luego de ello, una vez realizadas las inspecciones inspectivas, ¿no? Hay medidas, ¿no? De requerimiento de información o se tiene pues un plazo para levantar, ¿no? Todas las observaciones, que es un plazo máximo de 30 días. Ya el inspector, ¿no? Él establecerá de acuerdo a sus criterios, ¿no? El plazo, ¿no? Entonces, ahí se va dando estos casos, ¿no? Para luego finalmente tener el informe de inspección y de acuerdo a este informe de inspección saldrá de haber faltas leves, graves, muy graves, un acta de infracción. La siguiente, entonces, ojo, hay un proceso, ¿eh? O sea, esto no es inmediato, o sea, en algunas empresas lo sorprenden, ¿no? Dicen, no, pero si hace poco vinieron y ya te pusieron la multa. No, no, es un proceso. A veces existen colegas que no asesoran correctamente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener este tipo de problemas. La siguiente, por favor, que se ven en la actualidad y a veces se ven pues enfrascados en unos problemas administrativos muy extensos. La siguiente, y que esto finalmente pues perjudica, ¿no? El accionar también de la continuidad, ¿no? A veces de las organizaciones, ¿no? Que lleva en muchos casos incluso a cerrar, ¿no? Bueno, miren, ya tengo la infracción, perfecto, y me llega la resolución, ¿no? De esta infracción, entonces yo sobre eso todavía tengo otro proceso más por iniciar, ¿no? Donde soy notificado, ¿no? Al sujeto responsable. Yo, una vez notificado, tengo un plazo de 15 días hábiles para hacer un descargo. Esto de aquí, ¿no? Va a emitirse una primera resolución donde yo puede ser positivo o negativo, ¿no? De salir negativo, tengo un plazo adicional de 3 días, ¿no? Para apelar, ¿no? Y donde pues finalmente saldrá una segunda resolución, ¿no? De segunda instancia, ¿no? De acuerdo a ello, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, creo que tengo la razón, tengo elementos de juicio para poder pedir, ¿no? Una revisión final de estos documentos. Entonces tengo 5 días hábiles, una vez recepcionada la resolución de segunda instancia, para apelar ante el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Con lo cual ellos sí dirimen las acciones finales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a fijar?
Entonces, ese es todo el proceso desde el momento de la inspección hasta el proceso de sanción y todo lo que viene adelante. La siguiente, por favor. Existen muchos procesos que se vienen llevando todavía a cabo, ¿no? Las etapas de actuación. La siguiente, ahí, por favor. Es un proceso donde que hace investigación, se hace requerimiento de medidas de inspección y finalmente el acta de infracción, ¿no? Esto viene a ser, pues, ¿no? Para un proceso de subsanación y hay un proceso de sin subsanación. Entonces, ahí es importante uno ir viendo, ¿no? Cómo mejorar nuestros procesos para no llegar justamente a procesos donde haya procesos, por ejemplo, sin subsanación, ¿no? Siempre van a haber, ¿no? O sea, dificultades, van a haber, ¿no? Pero ahí SUNAFIL también va a ir poniendo los valores y criterios para ver, ¿no? Cómo hemos venido mejorando. Por eso es importante tener documentada toda nuestra información. Entonces, mire, yo empecé así, 80% mal empecé. Luego al siguiente año, mire, bajé al 70 y hoy estoy al 40. Entonces, progresivamente, estoy cumpliendo este año todas mis actuaciones inspectivas, perfecto, pero estoy en un proceso de mejora, ¿no? O sea, no estoy buscando escapar de mi responsabilidad. Entonces, SUNAFIL valora esos procesos, ¿no? Entonces, pero si tú dices, estoy en 40, estoy en 30 y no tengo nada para atrás, entonces todos van a suponer de que no hay nada, o si hay, recién estás empezando, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. La siguiente, por favor. Esos aspectos es importante ir mencionando, ¿no? En el proceso de incumplimiento. Ahora, este proceso de incumplimiento, ¿no? Tiene implicancias, por eso le decía, nuestra responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo es muy seria y muy importante, debido a que no solamente sobre nosotros está la responsabilidad de vidas de personas. ¿Por qué? Porque hay procesos administrativos, hay procesos civiles y hay procesos penales, ¿no? Dentro de los procesos penales, ¿no? Se lleva a cabo, pues, por ejemplo, por muerte de una persona entre 4 a 8 años. Lesiones graves, ¿no? De 3 a 6 años y peligro inminente de 1 a 4 años, ¿no? Eso va a depender cómo se establezca en función a cómo se establezcan las demandas, ¿no? Entonces, esto es importante saber. Nuestro trabajo tiene, digamos, estos procesos a los cuales nosotros podemos llegar. Por eso es muy importante hacerlo de manera fehaciente. Bueno, con esto espero haber desarrollado, ¿no? O poder haber alcanzado algunos elementos que a ustedes les va a servir de mucha importancia, ¿no? Para tener, digamos, algunos criterios al momento de desarrollar las auditorías o al momento de recibir un proceso de fiscalización, inspección o supervisión de parte de SUNAFIL, ¿no? Agradezco al Grupo Educativo Capacítate Perú por la invitación para poder dictar este curso. Ahí ustedes tienen mi número, mis redes sociales, ¿no? Para poder ponernos en contacto frente a alguna consulta que tengan, ¿no? O algún servicio adicional. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pasamos a la segunda parte, por favor. Doy pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para esa etapa. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a los participantes que siguen conectados a estos momentos y también que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. Vamos a pasar a las consultas que se han dejado hasta el momento para finalizar con la capacitación. Ingeniero, la primera consulta es, ¿qué se debe tener en cuenta principalmente, qué debe tener en cuenta principalmente una empresa para pasar una buena auditoría y qué características debería tener un auditor? Bueno, a ver, empezamos por la última pregunta. El auditor, pues en principio tiene que ser empático, ¿no? Tiene que ser resiliente, ¿no? Porque no en todos los lugares a veces vamos a tener las mismas condiciones, ¿no? Hay un lugar donde te ofrecen una oficina, ¿no? Con una mesa de trabajo, pero hay lugares donde solamente te ofrecen de repente, digamos, una silla, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado para todos los momentos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, ser empáticos, ser, como decía, el tema de los principios, la auditoría, ¿no? Ser confidencial, íntegro, ¿no? Estos son, ¿no? O sea, y también
uno de los aspectos muy importantes. En una auditoría, el auditor tiene que ser puntual. El auditor no puede llegar ni 10 minutos tarde ni 15 minutos tarde. No hay esa tolerancia. El auditor tiene que estar más bien de 10 a 15 minutos antes, ¿no? Entonces, desde ahí se va midiendo un poco, ¿no? El proceso, cómo se va llevando a cabo, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, ¿qué características nosotros tenemos que hacer para pasar una auditoría? Bueno, en principio, una vez que ya se inicia el proceso de auditoría, está por demás querer generar alguna documentación adicional, querer ¿no? Cubrir algunos aspectos que no hemos desarrollado, ¿no? Yo creo que en este caso el empleador lo que tiene que hacer es tratar de mostrar las cosas como están, como se han dado, lo que he hecho, porque, porque de esa manera, a través de la auditoría, como le decía al inicio de la capacitación, las auditorías no son un problema, ¿no? Quizás nosotros escuchamos auditoría y empezamos pues a moverse el piso, ¿no? No, no, no. En este caso no. Si a nosotros nos muestran, ¿no? Las organizaciones nos muestran tal como son, a nosotros eso nos va a permitir tratar de identificar, tener hallazgos, ¿no? Para que luego tenga la empresa la oportunidad de generar mejoras, ¿no? Entonces acá el reto no es que, oye, tienes que sacar de 90 para arriba y si no te has despedido, ¿no? Entonces, no, no es eso, ¿no? O sea, si esto es un proceso y no solamente el ingeniero que lleva a cabo, ¿no? El proceso de implementación, sino es de acuerdo al compromiso del empleador, compromiso de los trabajadores y todo, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, un rol de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es la recomendación que yo podría darle a las organizaciones. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, ¿quiénes son los encargados de recibir a los inspectores de SUNAFIL? Como bien dice la lámina en donde vimos este aspecto, SUNAFIL no espera a nadie o no espera que alguien lo reciba. SUNAFIL toca la puerta y si el señor de limpieza justo abrió la puerta, ya SUNAFIL puede ingresar, ¿no? ¿Qué pasa en otros casos, no? O sea, no sé, va un proveedor, va un visitante, ¿no? Toca la puerta, estoy buscando al señor Lucho Peralta, dice, ¿no? Él es el gerente. Sí, un ratito, por favor, cierra la puerta, ¿no? Y te demoras media hora entre que vas, vienes y Lucho pregunta quién es y qué quiere y toda la cosa, ¿no? Entonces ya, media hora se tomó esperando en la puerta. Eso es como una visita normal. Pero cuando vas a una fila, ni bien le abran la puerta, Sunafil ya ingresa. No espera que venga ni el gerente general, ni el ingeniero de seguridad, no espera que el señor de seguridad le pida los documentos para poder pasar, no, claro, obviamente se tienen que identificarse, ¿no? Soy de la Sunafil, tal, 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 allá de seguridad toma sus datos, ¿no? De entrada, que es lo que corresponde, nada más, ¿no? Pero no el vigilante o el de seguridad le dicen, ¿no? Espera aquí un rato y yo voy a comunicar todavía para ver si usted puede o no puede ingresar. No, tampoco puede haber eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Nadie, Sunafil no espera que nadie lo reciba. Y Sunafil ingresa y no necesariamente se va a comunicar con el gerente y no necesariamente va a caminar con el ingeniero de seguridad. Sunafil va y de frente puede preguntar, ¿no? ¿Quién es miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Necesito uno de los miembros en este momento. Entonces tiene que venir de manera inmediata. Sunafil puede ir y hacer la pregunta de manera directa a un trabajador, cual fuese su rango. Y entonces eso es evidencia para ellos, ¿no? Entonces eso estaría enmarcado dentro de la pregunta. Adelante, por favor. Muy bien, y la última consulta, igual a los participantes que nos escriben, tienen el chat, tienen aquí los datos del ingeniero para poder hacer la consulta durante el día, bueno, en estos días, ¿no? O si tuvieran una consulta personal también lo pueden realizar. Tienen materiales, el número del ingeniero también.
invitarlos a que den like a la fanpage, Grupo Educativo Capacítate Perú, para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos cursos. La última consulta es, ¿cuál es su opinión con respecto a la ATU y su trabajo en el transporte? Bueno, en todo caso, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos aspectos por ir mejorando, ¿no? En el caso de la ATU, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un proceso de mantenimiento de unidades, ¿no? Por ejemplo, en algunos aspectos, en algunos lugares, ¿no? Ahí a veces existen falta de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que dentro del marco de sus auditorías, ¿no? Se tienen que ir viendo, ¿no? Y mejorando, ¿no? Creo que también otro de los aspectos les faltaría es un tema de, digamos, en la parte de los libros de reclamaciones, ¿no? Que se establecen, ¿no? También mejorar en esos aspectos, ¿no? Para tener una respuesta mucho más inmediata, ¿no? O en los controles, ¿no? Por ejemplo, el otro día, no sé, más de una semana, se ha visto pues un incidente, ¿no? Un accidente en todo caso, ¿no? No fue incidente, fue un accidente, ¿no? Que llevó muchas personas heridas, ¿no? Un choque entre dos unidades del metropolitano, ¿no? En este caso, ¿no? Y ahí es importante, ¿no? Ir viendo, ¿no? ¿Qué ocurrió, ¿no? O sea, una investigación de un accidente. ¿Por qué ocurrió? Porque en casos metropolitanos no hay competencia, ¿no? De que si yo te gano un paradero, un pasajero, ¿no? No hay esas cosas, ¿no? O sea, eso está clarísimo, ¿no? Eso es en el aspecto de su sistema de transporte que ellos dirigen, ¿no? Y en el aspecto de repente, el equipo de inspectores que tienen en las calles, ¿no? Bueno, ahí tienen que ir mejorando algunos aspectos, sobre todo porque bueno, todos pasamos por las calles y a veces vemos que los inspectores, ¿no? De los vehículos, ¿no? Un poco como que a veces exponen su vida, ¿no? Frente a los vehículos, ¿no? Que ocurran, ¿no? Entonces hay procesos ahí que ir mejorando, que eso en algún momento, bueno, esperemos que nunca ocurra, ¿no? Una fatalidad, ¿no? Pero sí han habido choques, ¿no? Han habido, digamos, atropellos, ¿no? Entonces esos aspectos tienen que ir mejorándose, ¿no? O sea, también pues que se haga pues una actuación, ¿no? Más o menos de acuerdo a, midiendo también los riesgos que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a las inspecciones que realizan en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, cómo pueden ir mejorando, ¿no? Habría que estudiar mucho más, ¿no? Tener más evidencias, ¿no? Sobre todos sus procedimientos, todo eso, para poder de repente dar una opinión mucho más, más a profundidad, ¿no? Muchas gracias Muchas por las gracias, preguntas. ingeniero. Entonces estaríamos finalizando de esta manera la capacitación. Muchas gracias por conectarse y hasta una próxima oportunidad, entonces, ingeniero.